buenos días, ya estamos aquí en Estocolmo. Hola, ¿cómo estáis? Acabamos de desayunar, hemos dejado las cosas en el hotel y les enseñamos la ciudad. Estamos yendo ahora al Museo Vasa. Chicos, ya estamos aquí en el museo. Aquí, como podéis ver, está el barco. Lo han podido rescatar y se ha podido mantener intacto a lo largo de los años. Es increíble, aquí todo huele a madera, madera vieja. Mirad el barco. Hoy el Museo Vasa es uno de los lugares más famosos de toda la ciudad. Es visitado por más de 1 millón de personas al año. La popularidad de este museo se debe a que alberga al buque Vasa, el único en el mundo que se conserva desde el siglo XVIII. Esta nave fue construida por orden del rey sueco, Gustavo Adolfo II. Fue la más poderosa de todos sus tiempos, pero la construcción no resultó lo suficientemente firme y naufragó cerca de Estocolmo en el año 1628. Vasa fue recuperada y reconstruida 333 años más tarde, específicamente en abril de 1961, y se conserva el 95% de toda su estructura, y esto se debe a que la madera no se deterioró gracias a la salinidad del mar Báltico. Y por increíble que parezca, la resistencia del barco se vio comprometida una vez que fue sacado a flote. La madera empezó a cuartearse y por ello, durante muchos años, han tenido que ir aplicando al barco una cera especial para lograr que se conserve hasta hoy en día. Junto con el barco se recuperaron 14.000 objetos de madera perdidos, incluido 700 estructuras que más tarde se incorporaron al barco. Esto es increíble. Esto solo es el hocico del barco. Es una pequeña parte del barco. Es enorme. Los niños aquí están flipando. Está la señora hablando con su amiga. Todo está muy bien recreado, sobre todo para los niños. Es muy instructivo. Mirad las antiguas vestimentas. Hay 7 plantas. Voy a buscar a los chicos a ver dónde están. Wow. Me he topado con esta parte del barco. ¿Se puede ver? ¿Qué haces? La película Vasa es otro de los atractivos del museo y ofrecen visitas guiadas a todos los turistas. Margareta Nilsdotter estaba casada con el constructor de barcos holandés Henrik Hubbertsson, quien junto a su hermano obtuvo el contrato para diseñar y construir el Vasa. Se cree que el papel de Margareta en la empresa era considerable. A cargo de ella estaban las propiedades y los bienes de la familia y además manejaba los ingresos de su difunto marido. En el siglo XVII no era raro que las mujeres asumieran la actividad del marido cuando éste moría, y como viudas podían firmar documentos y casarse con quien quisieran. Ella tenía derecho a decidir sobre su propio destino. Lo más seguro es que estuviera bastante familiarizada con la actividad del marido. El lugar de trabajo y el hogar eran frecuentemente el mismo, y la actividad del esposo normalmente incluía a todos los que allí vivían, la esposa, los hijos y eventualmente criados. Todos participaban del trabajo. Es muy interesante la historia vikinga porque
ellos preservan mucho la historia que tienen. Días después del naufragio del Vasa, aparecieron varios informes sobre la cantidad de muertos. Se habló de que entre 30 y 50 personas se fueron con el barco hasta el fondo del mar. Cuando el Vasa, mucho después, fue rescatado, se encontraron partes de esqueletos de varios de esos desafortunados. Se decidió que a los esqueletos encontrados al rescatar el Vasa se les diera sepultura cristiana en el cementerio de Galer Barv. Restos de esqueletos encontrados con posterioridad fuera de la nave fueron conservados y sometidos a investigaciones. Pero ante la inauguración del Museo Vasa, 26 años más tarde, se quisieron hacer investigaciones más minuciosas y los esqueletos enterrados fueron sacados de sus tumbas. Los esqueletos nos pueden enseñar muchas cosas acerca de cómo vivía la gente antes. Gracias al estudio de los esqueletos, la osteología y la arqueología, se pueden determinar algunos datos como la edad, la longitud, el estado de salud, qué tipo de comida consumían, cuántos años vivían, etc. Es decir, se puede formar una imagen de esas personas, de quiénes eran y cómo vivían. Al esqueleto A se le llamó Adán, al B, Beata, etc. Adán fue el primer esqueleto sacado a la superficie por los buzos en 1958. Tenía entre 35 y 40 años, medía 165 centímetros de largo y gozaba de buena salud, pero en su juventud había recibido un golpe en la cara que influyó en su apariencia. El esqueleto que en la exposición lleva el nombre de Yuan tiene daños en los pies y las piernas que lo diferencian del resto de la tripulación. Llevaba además puesto un largo abrigo de lana fina. Los investigadores creen que se trata del viejo capitán Hans Jonsson, que es la única víctima a la cual le conocemos el nombre. Estamos dentro del barco, es una recreación de la misma. Se ve que dentro del barco original solo pueden entrar los que hayan ganado un premio Nobel o los representantes de una embajada, bueno, unos embajadores o gente importante, vamos. Vivir y trabajar a bordo de un buque de guerra en el siglo XVII era algo duro y exigente. Se trataba de 450 hombres que tenían que trabajar, dormir, comer y convivir durante los viajes hacia y de vuelta de la guerra. 300 de ellos eran soldados y 150 marineros. La mayoría vivía en la cubierta de batería superior e inferior, donde 7 hombres dormían uno junto a otro entre cañón y cañón. Nos podemos imaginar la congestión y el hedor que debe haber existido a bordo del barco. La higiene era malísima y las enfermedades se contaminaban fácilmente. Resfríos, dolencias estomacales, inflamaciones a los ojos, tifus y disentería eran muy habituales y había solo una persona a bordo que se dedicaba a los enfermos. Era el barbero, que tenía ciertos estudios de medicina, quien se encargaba desde extracción de sangre y amputaciones hasta curaciones más sencillas. Además, le cortaba el pelo y la barba a los tripulantes. La comida consistía en pan, avena, carne, pescado seco, arenque y arvejas. La alimentación era bastante salada, puesto que era la forma de conservar los alimentos. Para poder tragar todo esto, se ofrecían 3 litros de cerveza por persona al día, ya que la cerveza era más fácil de conservar que el agua fresca. Cuando la embarcación estaba lista para zarpar, parte de ella estaba cubierta por un llamativo color rojo típico de la realeza. A ello se agrega la decoración. Cerca de 1.200 esculturas pintadas en colores fuertes y llamativos. Todo con el propósito de atestiguar la existencia de un rey y una potencia con fuerza y ambiciones. Cuando el Vasa fue reflotado era difícil imaginarse los colores originales de la embarcación, aun cuando se podían ver restos de pintura en muchas de las esculturas. Una teoría era que el barco y las esculturas estaban pintadas de color dorado contra un fondo azul. Más de 1000 pruebas se hicieron en diferentes partes de la nave y se buscaron fragmentos de pintura en las esculturas con ayuda de microscopio. Todo esto dio como resultado el descubrimiento de que el Vasa era realmente colorido. Todo de acuerdo a las tradiciones de la pintura de la década de 1620.
con estas hermosas vistas les dejamos aquí en el museo. Es hermoso, ya habéis visto que el barco es muy grande, una historia muy interesante. Se ha caído el móvil, no pasa nada. No pasa nada. Es importante. Sin duda vale la pena venir. El precio son 13 euros por persona, 11 para estudiantes y hay bastante cosas que ver aparte del barco en sí. Y, bueno, que está bastante bien. Así que nada, os dejamos con el barco. Sí, es una muy buena opción si estáis aquí en Estocolmo para que puedan venir a ver y pasear y conocer pues un poquito más de la historia local. Hasta ahora, nos vemos en la ciudad. Hemos salido del museo y justo enfrente está este otro museo. Nordiska. Bueno, museo Nordiska. Bastante más grande que el otro. Pero por desgracia no nos da tiempo para ir a todo. No.